Amigos, buenos días, ¿cómo están ustedes? La verdad que yo muy contento, feliz el día de hoy de estar con todos y poder comentar algo que me parece muy importante, sobre todo por el tema de quiénes son los cargos de confianza, tanto en la administración pública como en la administración privada. Recordemos que el Decreto Supremo 03-97-TR, en sus artículos 43 y 44, establece quiénes son los cargos de dirección y quiénes son los cargos de confianza. Pero el tema es cómo puede en la actividad privada el empleador denominar quiénes son. La norma en el artículo 43 ha señalado que los cargos de dirección son todos aquellos que ejercen un conocimiento y que el empleador los designa para que cumplan una determinada labor, básicamente en función al conocimiento del negocio, es decir, que ya tienen intrínseca una confianza por parte del empleador o que es seleccionado para cumplir su fin. Y el artículo 54 dice cualquier persona, o sea, no solamente habla ya del cargo de dirección, es decir, orgánicamente aquel que tiene personal a su cargo, sino que también el 44 establece cualquiera de los servidores de la actividad privada puede, ¿no?, ingresar como un cargo de confianza. ¿Y qué es el cargo de confianza? El cargo de confianza es básicamente que la persona que nos contrata, en este caso el empleador, ¿no?, les brinda su confianza para que determine función, o sea, que tenga conocimiento, que los conozca. Es decir, que el empleador puede, si así lo cree conveniente, ¿no?, contratar directamente a personas de su confianza, personas que él conozca y que él le brinde la confianza. Es una delegación que hace el empleador a quien, al trabajador. ¿Para qué? Para que cumpla una determinada función o actividad de acuerdo a la norma. Pero esta personal de confianza para el empleador, ¿qué significa? Bueno, si son personal de confianza, son elegidos por propio empleador, no necesitan ingresar vía un concurso, no necesitan ingresar vía una selección, sino por el contrario, son designados a dedo por parte del empleador, es decir, los contrata directamente para que cumplan una determinada función. Esto rige muy bien en la actividad privada. ¿Y qué porcentaje establece la norma para que puedan desempeñar? En el caso de la administración pública habla de un porcentaje del 5%. En la actividad privada esto se crea en función a la necesidad que tenga la propia entidad. Ha establecido que muchas veces el empleador también ha hecho ejercicio abusivo de este término de confianza. ¿Por qué? Porque como es cargo de confianza tampoco no necesita pagarle de repente horas extras. Entonces muchos se diría que te eligen cargo de confianza, bueno, y de esa manera, como cargo de confianza, mañana más tarde no necesita pagarte horas extras, sino que ni tampoco necesitarías tener una rigidez en el control del horario, ya que como se trata de una persona de confianza, esa designación te enerva de ciertas condiciones, como por ejemplo el caso de la actividad privada, pues el reglamento interno de trabajo también puede contemplar dentro de los requisitos el tratamiento especial para las personas que son de dirección y de confianza, es decir, exonerarlos de ciertas cosas, como por ejemplo no marcar las horas de ingreso o de salida. Puede darse. Esto está en función al reglamento interno de trabajo que pueda tener, en este caso, el empleador. Pero esto rige básicamente en la actividad privada. ¿Y cómo pasa en la actividad pública? En la actividad pública también existen los cargos de confianza y de dirección. Pero acá, ¿cuál es la manera de seleccionar a los empleados de confianza y dirección? Básicamente lo selecciona el empleador. ¿Y quién es el empleador? Es el designado, ¿no?, directamente por el gobierno. Es decir, la máxima autoridad en una entidad. Por ejemplo, en los casos de los ministros de Estado, que lo designa el presidente, en este caso el presidente del Consejo de Ministros designa a sus ministros en función a la elección que haya hecho el presidente de la República y elige a sus ministros que tienen cargo de confianza para el presidente y lógicamente en función al gabinete que lo establece la presidencia del Consejo de Ministros.
Es decir, que hay una selección. Una selección de acuerdo a los méritos de que puedan tener cada persona para ocupar el cargo de ministro de Estado. Entonces tiene una categoría de cargos de confianza y dirección en la administración pública. Pero también a su vez los ministros y viceministros, los ministros eligen a los viceministros y también eligen a su cargo de confianza, a su equipo técnico. Ese equipo técnico que va a entrar a la administración pública es elegido, ¿no?, básicamente a dedocracia, es decir, a virtud, a la confianza que le tiene depositada de determinada persona, a la persona que le delega esa confianza y que puede ingresar a la administración pública. No se necesita concurso, no necesita elección, sino basta la designación. Y esta designación se hace por una resolución. ¿Por qué régimen tiene? Mayormente el régimen CAS. Hay un CAS directivo superior que le designan como cargo de confianza. Mayormente, en diferentes entidades del Estado se establece esa circunstancia. CAS directivo superior. Es un CAS especial que no necesita concurso, sino una designación por parte de la máxima autoridad administrativa de la entidad pública. Es decir, la máxima autoridad administrativa le delega la confianza a ese servidor para que realice una determinada labor. Ahora, debe de tener mínimamente un perfil, lógico, debe tener mínimamente un perfil y debe tener ciertas categorías, ¿no? Mínimo, la ley pide que tenga un grado académico. El grado académico que puede tener sería el grado de bachiller. ¿Podría designarse a personas de la entidad pública que no tengan el grado académico? Bueno, lo pueden hacer, pero está sujeto a una sanción por parte de un órgano de control institucional, ya que la norma ha establecido que para los cargos de confianza y dirección sí necesita mínimamente que tenga el grado académico de bachiller. Si no lo tiene, esto podría generar en la praxis una sanción administrativa de quien nos eligió. Y como esto es una elección de carácter personal que hace la máxima autoridad, esta persona está sujeta a una sanción administrativa que para eso la ley servirá establecido, por ejemplo, el procedimiento regulado por el Decreto Supremo 040-2013 PCM, que regula justamente el tema de las sanciones. Y para eso se crea una secretaría técnica, y esa secretaría técnica es la que iniciaría, en función a que al documento denominado hallazgo por parte del órgano de control, en la cual establece que no se han cumplido unos requisitos de formalidad, a pesar de que exista el acuerdo. Puede ser un acuerdo de consejo directivo, puede ser un acuerdo, ¿no?, o puede ser simplemente la decisión que haya tomado la máxima autoridad en efectuar. Esa decisión enmarca dos cosas. Enmarca que la persona por el cual haya efectuado el control del órgano, dada la redundancia, el OSI, el órgano de control institucional, haya analizado y haya efectuado y haya hecho un hallazgo en la cual la persona que se designó no cumpliría el cargo, no tendría el requisito mínimo que era el grado de bachiller. Entonces ahí sí tiene pues la obligación, ¿no?, de la persona, en este caso, que lo designó, una responsabilidad administrativa. Igualmente tendrían responsabilidad administrativa los órganos de línea que admitieron, por ejemplo, la gerencia de administración o la OGA o el responsable de recursos humanos o el jefe de recursos humanos, que debió advertir en su oportunidad que esa persona no tenía el perfil mínimo necesario. ¿Para qué? Para ocupar el cargo de confianza. Cargo de confianza, y en caso de dirección igual sucedería, en el mismo caso también sería lo mismo. ¿Esto podría ocurrir en igual dimensión en la actividad privada? No, en la actividad privada el propio empleador asume la responsabilidad de quienes puedan trabajar con él. Entonces el empleador, en este caso, va a ser el propio empleador el que designa. La actividad privada no es necesario un requisito previo. Será de acuerdo a las propias normas internas de la propia entidad que haya señalado un perfil profesional para que ocupen cargo de confianza. Pero como es el propio empleador, en este caso el dueño, el que designa quiénes son su cargo de confianza y dirección, pues él mismo no se podría poner una sanción o una
sanción por elegir a una persona que no cumpliría su propio perfil. En todo caso, eso sería simplemente una recomendación al propio empleador en su momento, ¿no? Ya sea su gerente de administración o su jefe de recursos humanos, el encargado del reclutamiento, el que tendría que ser sancionado. Entonces, como una sugerencia, ¿no? Porque imagínense ustedes, ¿no? Que el empleador designe una persona y el jefe de recursos humanos le diga, ¿sabe qué? Señor, no cumple el perfil que usted ha señalado. El jefe de recursos humanos le hará una sugerencia, una recomendación, pero el empleador, el dueño de la empresa, le va a decir, ¿sabe qué? Yo soy el dueño de la empresa y yo designo a quien considere conveniente. Y punto, ¿no? Entonces, queda ahí. En la administración pública es diferente, totalmente diferente. Ahora, ¿qué pasa si en la actividad privada, la empresa, es una empresa y el directorio designa a una persona que no cumple el perfil mínimo necesario? En todo caso, se le hará llegar la recomendación al directorio y de esa manera también el directorio dirá, bueno, es una decisión tomada por acuerdo de directorio y se respeta. El empleador es flexible en tema de cargo de confianza. Eso dependerá de cada entidad. Puede el auditor externo, cuando haga sus análisis, hacer las recomendaciones del caso de haber indicado para que eso no suceda, porque lo mínimo sería el tema de que el empleador debe respetar sus propias normas. Eso es lo que se debe hacer. Pero en el caso del empleado público, en el caso del servidor público, sí es diferente. Ahí sí se tiene necesariamente que tener el grado mínimo de bachiller para que puedas ingresar a la administración pública. A pesar que de repente tu norma interna, es decir, tu manual de organización de funciones, dentro del puesto del cuadro de asignación de personal, no haya establecido, ¿no?, un perfil mínimo necesario, o simplemente no diga que tenga, pues la ley ha obligado que los cargos de confianza designados en la administración pública tienen que tener mínimo el grado de bachiller. Si no lo tienen, pues estarían sujetos a una sanción. Ahora, ¿qué sucede cuando se tiene la necesidad o la obligación de contratar personal de confianza? ¿Cómo se produce la selección del personal de confianza? Bueno, simplemente eso depende mucho de cada entidad, pero más que de cada entidad depende mucho de la persona a quien es la máxima autoridad de la entidad pública, en este caso, ¿no?, puede convocar. Es su criterio el que rige, porque tendría que él normar en lo que dice, ¿no?, de seleccionar sus propios cargos de confianza. ¿Qué porcentaje? El 5% de su cuadro de asignación de personal. Es decir, su cuadro de asignación de personal establece las plazas vacantes de cargo de confianza. En los cuadros de asignación de personal, ahí también está el presupuesto analítico de personal, en el cual establece cuánto es su monto que presupuesta en la entidad pública. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Simplemente esa persona, si es la máxima autoridad, por ejemplo el ministro, ¿no?, simplemente llamará al secretario general, y el secretario general a su vez, ¿no?, llamará al director general de recursos humanos y le dice, ¿sabes qué? La plaza de presupuesto, de la Dirección General de Presupuesto, ¿no?, es cargo de confianza, así que mañana lo traes a Juan, y le da el nombre y punto. Y sale una resolución que lo proyecta, en la cual se designa a tal persona en el cargo de director de planificación del presupuesto. ¿Correcto? E ingresa. No necesitó concurso, no necesitó más que la buena voluntad del director, en este caso del ministro, de haber señalado quiénes son sus cargos de confianza. ¿Y qué más necesita? Bueno, cumplir el perfil mínimo de lo que indique el cuadro de asignación de personal. O sea, hay un cuadro de asignación de personal donde establece el cargo, la categoría y el perfil que necesita esa persona para que pueda ingresar a la administración pública, incluyendo los cargos de confianza. ¿Qué pasa si no cumple? Como en muchos casos, muchos casos el director de personal, para no molestarse con el ministro o no molestarse con el secretario general, no, simplemente no cumplen el perfil. ¿Y qué hacen? Lo llaman, pues. Lo llaman y punto. Y ingresan. La ley ha establecido, miren, la ley ha establecido que lo mínimo que tiene que tener esa persona es un grado académico, de ser bachiller. No se trata de egresado, sino se trata de que tenga que tener un grado académico, grado de bachiller.
No se trata de estudiantes o de personas que no hayan estudiado nunca nada, sino lo mínimo necesario que establece la norma es que tengan un perfil mínimo. Ese perfil mínimo es el grado de bachiller. A pesar de que el cuadro de asignación de personal y el perfil de puesto de la entidad necesite de repente otro requerimiento, ¿no? Que diga, bueno, que tenga grado de bachiller, que tenga experiencia en el cargo, que tenga no sé cuánto. Puede decir lo que diga, pero para la ley simplemente diga, ¿sabes qué? Que sea grado de bachiller. ¿Y qué otros requisitos necesita? Que tenga la voluntad de quien lo lleva, o sea, es decir, la voluntad de funcionario público de máxima autoridad, en este caso puede ser el ministro, que lo lleva ¿a dónde? Al ministerio de su ramo. ¿Qué otra cosa la ley le prohíbe? Oye, ¿sabes qué? No puedes llevar a tu familia, pues, de primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado consanguíneo y quinto grado de afinidad. O sea, no puedes llevar a nadie de tu familia o de tu entorno familiar. No puedes llevar a tu cuñado, no puedes llevar al tío de tu cuñado, ni al tío del esposo de tu señora. No puedes. O sea, por más ministro que sea, no debes. ¿Por qué? Pero ahí estaríamos ya frente a otra figura que sería el nepotismo. O sea, por ahí se da la figura del nepotismo. ¿Por qué? Porque no puede esa persona, por más ministro de Estado, por más funcionario público, llevar a un pariente directo de él. No puedes contratarlo. Bueno, en realidad puedes, pero no debes, porque si lo haces, estarías sujeto a una sanción por parte de la administración pública. Entonces, eso es lo que sucede. El Estado, muchas veces, nosotros los peruanos, todos los peruanos, ¿no? Elegimos en un momento a un gobierno, ese gobierno tiene esa potestad de llevar a sus funcionarios públicos como cargos de confianza. Y la administración pública ha establecido que sea el 5% del cuadro de asignación de personal que tiene la entidad para poderlos llevar como cargos de confianza. El requisito mínimo, uno, de que tenga grado de bachiller. Es el primer requisito. Segundo requisito, que no sea tu familia, o sea, que no sea la familia del ministro de Estado, que no sea la familia del funcionario que lo contrata, porque si no estamos frente a la figura de nepotismo. ¿Qué otra cosa puede suceder? Bueno, podría suceder que si se contrata a una persona que es familiar directo del ministro o el viceministro o la persona que lo designa, entonces sí estamos frente a la figura de corrupción de funcionarios y podrían no estar sujetos a una sanción, no parte del órgano de control, la OCI, ¿no? Ahora, yo pregunto, ¿qué mecanismos tiene el órgano, el Estado, en este caso todos los peruanos, vía la Contraloría General de la República, donde establece un órgano de control que se llama OCI, órgano de control institucional, donde puede efectuar? ¿Podría establecer si esa persona es pariente de la persona que lo contrata? Tendríamos que ir a un sistema de búsqueda en la RENIE. La OCI tendría que verificar, ¿no?, la partida de nacimiento del ministro o del viceministro y ver quiénes son sus familiares directos, con quién se casó la hermana, la tía, y hacer un pequeño árbol, ¿no?, de la figura de las familias directas. ¿Para qué? Para poder establecer el grado de responsabilidad, porque no sabemos si que la persona que a veces se lleva a los ministerios cumple ese perfil necesario. Yo creo que ahí hay un error. El Estado, todos los peruanos, los cargos de confianza, si bien es cierto, son 5%, pero no solamente debe estar vinculado que solamente tengan el grado de bachiller. Yo creo que si son especialistas o técnicos, deberían tener mayor rigor en la selección. Debería darse una entidad. Por ejemplo, la ley Servir estableció a los gerentes públicos para que ocupan cargos de dirección de confianza. La ley Servir ha establecido, es un buen mecanismo de transparencia para evitar justamente que gente inepta llegue a la administración pública, que gente que no tiene experiencia, que no tenga mayor control, llegue por este mecanismo de los cargos de confianza, lleguen a ser parte de ser funcionarios o servidores públicos. Entonces, yo creo que aquí hay una falla del Estado. Si bien hay una ley, que es la ley Servir, que ha establecido los gerentes públicos, ¿no?, para que ocupen cargos de confianza, los gerentes públicos, ¿no?, sí,
deben tener grados académicos, como grado de magíster, para que puedas postular. Pero ¿qué sucede? La administración pública no llama a los gerentes públicos. Son pocas en las entidades públicas que se llaman. Aquí falta la obligatoriedad. Debería salir una ley del Congreso de la República, es una opinión muy personal, en la cual establecería que las condiciones mínimas es zanjar de lado para la administración pública los cargos de confianza. Todo funcionario público debe nacer, sea por lo que sea, por la especialidad, ¿no?, para ocupar cargos de dirección y de confianza, entre comillas, de confianza, debería salirse por la selección de los gerentes públicos. La ley debería establecer que los gerentes públicos serían los que copen ese 5% de los cargos de confianza. Actualmente no es así. Actualmente las diversas entidades públicas en su totalidad llaman a sus propios personal de confianza. Se llega a una persona y lógicamente copa a la administración pública. Ahora vamos a ir a la segunda fase. Vamos a suponer qué pasa en la administración pública una vez que ingresa el funcionario público. ¿Cómo se le despide? ¿Se tendría que pagar una indemnización a esa persona? Bueno, la ley dice, en este caso el séptimo pleno jurisdiccional supremo en materia laboral y provisional ha establecido, y esto es este año más o menos ha sido en septiembre del 2018, salió publicado en el Diario Oficial del Peruano, el 1 de septiembre de 2018 salió publicado en el Diario Oficial del Peruano una separata, acá la tengo, una separata. Esta separata habla del séptimo pleno jurisdiccional supremo en materia laboral y previsional. Aquí se ha señalado cómo se debe, en el caso de indemnizar por despido arbitrario a los trabajadores de dirección y de confianza. Bueno, vamos a ser bien objetivos en este fallo, que es un pleno de obligatorio cumplimiento de la Corte Suprema de Justicia, lo cual he señalado, y voy a permitirme leer, porque no es muy largo, leer justamente lo que dice con relación a los empleados públicos. Dice, en el caso de trabajadores de dirección o de confianza de las empresas o instituciones del sector privado, vamos a analizar el sector privado y después analizamos el sector público. Dice, aquellos trabajadores que ingresaron directamente a cargo de confianza o dirección no les corresponde el pago de indemnización por despido arbitrario, en su caso su empleador les retire la confianza. Sector privado, dice, aquellos trabajadores que ingresaron directamente a un cargo de confianza o de dirección no les corresponde el pago de la indemnización por despido arbitrario, en el caso que su empleador les retire la confianza. Clarísimo. O sea, todos aquellos que ingresaron directamente, porque el empleador, en este caso el propio dueño, los llamó y les dijo, ¿sabes qué? A partir de mañana tú vas a desempeñarte como gerente legal. ¿Ok? Ingresaste como gerente legal a la entidad privada y lógicamente tienes la obligación, ¿no?, de trabajar, pero es un cargo de confianza y de dirección. Y como tal, mañana te quita la confianza. ¿Y cómo quita la confianza en la actividad privada? ¿No? Pasa una carta diciendo que a partir de la fecha, ¿no?, te quito la confianza, ¿no?, y te hago una expresión de causa, agradeciéndote la gentileza de haberme acompañado durante este tiempo, y se acabó el problema. De acuerdo al pleno, ese señor con esa carta no puede ir a la vía judicial a interponer una demanda de indemnización por despido arbitrario. Pero si ese trabajador ha tenido 5 años trabajando en cargo de confianza y dirección, 5 años, tendría derecho, y ha sido despedido sin expresión de causa, tendría derecho a que se le indemnice. Bueno, acá el mayor argumento que establece el séptimo pleno jurisdiccional supremo en materia laboral dice que no es necesario. ¿Por qué? Porque tú ingresaste como cargo de confianza, tú lo acompañaste en el cargo de confianza, y como confianza,
que nace de la propia voluntad del empleador, es decir, nace de la expresión natural. Confianza viene de conocimiento. Yo te conozco, compadre. Yo sé que eres bueno para esta materia y por lo tanto yo te llevo a mi empresa. Y como te llevo a mi empresa, ok, mañana más tarde, digo, ¿sabes qué? Ya no me eres útil, me equivoqué. El empleador dice, me equivoqué, ya no me eres útil, te quito la confianza. Oye, compadre, ¿me vas a quitar la confianza después de 5 años de haber trabajado contigo? Entonces, el pleno me dice, oye, no, pues el pleno jurisdiccional me dice, me bastará una comunicación simple, en la cual te digo, ¿sabes qué? Te quito la confianza, y te retiro la confianza, y te indemnizo. No señor, no le voy a indemnizar, no te voy a pagar indemnización. Actividad privada, no te voy a pagar indemnización. 728 pura, no te voy a pagar indemnización. El tribunal tendrá derecho el trabajador de ir a la vía judicial a pedir su indemnización por despido arbitrario, de acuerdo a este pleno que de observancia obligatoria, séptimo pleno jurisdiccional supremo en materia laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la cual estuvieron presentes, vamos a leer los vocales: Arévalo Vela, Barrios Alvarado, De la Rosa Veldriña, Irribarren Falqué, Torres Vega, Maybray Rubio Ceballos, Rodríguez Chávez, Yata Sumaeta, Malca Gualupo, Yaya Sumaeta. Pues imagínense, entonces aquí basta con decir al empleador, señor cargo de confianza, terminó tu confianza y chao. Y esa persona, de un momento a otro, le quitaron la confianza. No puede ir a pedir la indemnización por despido arbitrario. El pleno dice bien. Yo le voy a dar mi opinión. Si lo vamos a analizar acá, el pleno no ha establecido mayores razones, no ha señalado mayor exposición de motivos por las cuales se señale o se diga o se converse. Simplemente he dicho no. Yo creo que en la actividad privada el cargo de confianza, si bien nace de un origen de ingreso totalmente distinto y diferente cuando se te convoca mediante una selección, y esa selección indica, aquí viene el término. ¿Qué pasa? Y ahí me parece bastante diferenciado, porque el cargo de dirección y confianza, de acuerdo a la ley, es completamente distinto y completamente diferente, porque el efectuar los cargos de dirección de confianza en la actividad privada es distinto y diferente que la actividad pública, porque el empleador, por aquí, yo creo que sí, en la actividad privada debería corresponder la indemnización por despido arbitrario, porque por más ingreso que fue, tú le tuviste confianza al momento, tú lo trajiste como empleador. También tienes el derecho de, cuando lo despidas, ¿no?, le pagues la indemnización por ese despido arbitrario, porque si no tendrías que irte por la vía causal. Ahora, ¿por qué esa diferencia? La diferencia sería, bueno, el pleno agarrado he dicho, ¿sabes qué, compadre? No tienes indemnización por despido arbitrario, actividad privada pura. ¿Y cuándo tendrías indemnización? Cuando a una persona de carrera dentro de la empresa, mañana más tarde, lo ascienden a un cargo de dirección y confianza. Y a esa persona, cuando lo despiden y le quiten la confianza, tiene dos opciones: regresa a su cargo original, o en su efecto sí tiene despido, sí tiene indemnización por despido arbitrario. Entonces el pleno ha dicho eso, y lo voy a leer. Dice la segunda: aquellos trabajadores que ingresaron inicialmente con un cargo en el que se realizan funciones comunes o ordinarias y que accedieron con posterioridad a un cargo de confianza o dirección dentro de la misma empresa o institución privada, les corresponde el pago de la indemnización por despido arbitrario en caso su empleador les impida reincorporarse a su antiguo puesto de trabajo, luego de reiterada la confianza, o cuando el propio trabajador opte por no reincorporarse a su antiguo puesto de trabajo.
Es decir, aquel que ingresó por selección, concurso, fue seleccionado, ingresó a trabajar en actividad privada pura, y mañana más tarde, el empleador, ¿no?, lo asciende, entre comillas, y le dice, ¿sabes qué? A partir de la mañana tú te vas a hacer cargo de la gerencia de planificación, o de la gerencia de inversiones, o de la gerencia comercial, o la gerencia que quieras. Bueno, si era un trabajador que ya ha ingresado por mérito, al llegar a ese cargo de dirección, ¿no?, y después de un tiempo, el empleador agarra y le dice, ¿sabes qué? Hasta aquí nomás, compadre. Le manda una cartita, ¿ok? Entonces, ese trabajador tiene dos opciones: regresar de nuevo al cargo de origen, donde fue seleccionado antes del ascenso, y reincorporar, o opte por la indemnización por despido arbitrario. Entonces, aquí sí tiene el empleador la obligación de justamente pagarle la indemnización por despido arbitrario. Hoy aquí el Pleno no ha hecho mayor análisis, no ha efectuado mayor análisis que decir, esto sí, ahí sí le corresponde. Correcto, yo estoy de acuerdo que le corresponde. Incluso el Pleno dice, oye, si es que el empleador no te deja regresar a tu cargo de origen, ok, cuñado, te vas como con tu indemnización por despido arbitrario y se acabó el problema. Si es que el empleador no lo deja regresar a su cargo de origen, o el propio trabajador opte por, entonces vas como despido arbitrario. Ahí sí tienes la indemnización de un sueldo y medio por año, tal como lo establece la ley. Sueldo y medio por año. Así lo dice el Decreto Supremo 003-97-TR, que viene a ser el texto único ordenado de el Decreto Legislativo 728, de régimen de la actividad privada. Indemnización hasta un tope, ¿no?, hasta un tope que establece la norma. Entonces, en otras palabras, la indemnización sí es factible para los cargos de confianza cuando tú no ingresaste como cargo de confianza, sino ingresaste como trabajador y dentro del proceso de la carrera, ¿no?, ocupaste ya un cargo de confianza o un cargo de dirección. Ahí sí te corresponde la indemnización. Sector privado puro. Estamos de acuerdo. Sector privado puro, ahí sí corresponde el tema de la indemnización por cargo de confianza. Yo estoy de acuerdo con ello. Pero aquí me hubiese gustado de repente que tengan mayor consideración, ¿no?, porque solamente se da en el caso que el empleador le niegue regresar a su puesto de confianza, a su puesto anterior a lo que empezó. Y si no, o el trabajador opte por retirarse, ahí sí tiene la indemnización. Si no, regresa a su cargo de origen. Si el pata era un especialista o un especialista en una actividad, entonces regresa a tu cargo de especialista. Lógico. Pero ahí hay una cosa. Pero si yo con cargo de dirección ganaba 15.000 soles, y ahora que regrese mi cargo de origen gano 7.000, ¿qué pasó con esos 7.000 que ya estaba acostumbrado? ¿Qué pasó ahí? Simplemente, pues, la ley no se ha puesto en esa figura y le dije, ¿sabes qué? Te regresas al mismo cargo de origen. Y yo creo que ahí deberíamos analizar un poquito más, porque sí debería verse que se le debe pagar, porque estuvo acostumbrado a un monto mayor y no a un monto inferior, más aún cuando se queda tiempo. ¿Y qué pasa en el sector público? Vamos a leer qué pasa en los cargos de dirección de confianza en el sector público. Los cargos de dirección de confianza en el sector público casi son con la misma tratativa, es decir, no se les paga indemnización cuando ingresaron como cargo de confianza. Ahí no tiene ningún pago de indemnización. Y aquí dice, lo voy a leer lo que dice: en el caso de los trabajadores de dirección o de confianza en entidades públicas, la designación establecidas en el artículo 43 del texto único ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo 03-97-TR, se realizará en el marco de las políticas públicas reguladas por la Ley 28175, por lo que el retiro de la confianza o la remoción de dicho cargo no genera indemnización alguna para aquellos trabajadores que fueron designados directamente a un cargo de confianza o dirección. Bueno,
Imagínense, en su oportunidad el señor Vladimiro Montesinos fue indemnizado por despido arbitrario con 15 millones de soles, no sé si se acuerdan. Igualmente, diferentes, el ex jefe de salud, el señor Berrios, también fue indemnizado en el salud cuando se retiró, le pagaron una indemnización. ¿Por qué? Pues aquí sería bueno revisar cuántos empleados públicos de confianza no les han pagado indemnización. Bueno, sería parte que preguntemos a la Contraloría General de la República o a los órganos de control, en este caso a la OSI, para saber si esto se está cumpliendo. Entonces quiere decir que todo empleado público, cargo de confianza, termina la confianza, simple y llanamente cobra su liquidación de beneficios sociales y se acabó el problema. Oiga, pero aquellos que son funcionarios públicos con calificativos del régimen CAS, ¿les cabe? No, CAS no tendría indemnización. Lo único que tendría es su CAS directivo superior, designación, su pago, sus vacaciones y punto. No hay más, no hay indemnización. Solamente estamos hablando del régimen 728. Oye, los que son FAP, funcionarios de alta categoría, de alto rendimiento, tampoco, porque ellos tienen otro régimen especial y no estarían incursos dentro de una indemnización por despido arbitrario. Acá estamos hablando simplemente del régimen 728. En otra oportunidad, de repente hagamos comentarios sobre los otros regímenes creados por el Estado para pagarles un sueldo mayor, entre los 15 a 25 mil soles, a estos señores funcionarios públicos. ¿Y qué requisitos tendrían? Eso lo vamos a ver posteriormente en otra locución, en otro video, vamos a comentar justamente a eso. Como les decía, ¿quiénes en los funcionarios públicos podrían tener derecho a indemnización? Solamente lo que da el caso, cuando tú no ingresaste por cargo de confianza, sino ingresaste por concurso, fuiste seleccionado y ahí sí, ¿no? Y mañana más tarde, dentro de tu actividad, vieron que te designaron a dedo como cargo de confianza. La posibilidad es que, para que tengas indemnización, si te quieres retirar, lógicamente, ¿no? Ahí sí se cumple la posibilidad que se te pague una indemnización por el despido arbitrario. Ahí la ley, el Pleno sí ha dicho sí, ahí es el único medio en el cual te pagan. Siempre y cuando se te prohíba regresar a tu cargo de origen. O sea, mayormente cuando hay esos casos, hay la reserva, sale la resolución con reserva de plaza, o sea, se reserva la plaza. Entonces ahí tú puedes regresar a tu plaza de origen. Bueno, ahí no se te va a pagar más que regresarte al tiempo. Por el periodo como cargo de confianza, te tendría que liquidar. La liquidación se liquida cuando termina el vínculo laboral. Antes no se te va a liquidar. Lo único que se hace es efectuarte el regreso. Ahora, pero si yo trabajé 2 años, simplemente tendrías que ese periodo, al momento que te retires, tendrían que sumarlo, porque tendrían que liquidarte ese periodo. Pero como tú estás en el régimen de la actividad privada, recuerda que tienes la CTS y semestralmente te tienen que efectuar tus abonos. Estamos en mayo y noviembre, que se te hacen tus abonos, ¿no? Tanto la quincena de mayo como la quincena de noviembre, estos abonos de tu compensación por tiempo de servicio, CTS. Y de esa manera, ahí te tienen que liquidar sobre los montos que establecías como cargo de confianza, porque al regresarte a tu cargo de origen, lógicamente vas a volver a una remuneración menor de la que tenías como cargo de dirección o de confianza. ¿Puede en la administración pública tener designación de personal que no tenga cargo de dirección como cargo de confianza? Sí. ¿Quiénes son? Puede ser una secretaria, puede ser una persona que conozca el manejo operativo de la entidad y la pueden designar como cargo de confianza. Bueno, amigos, yo creo que hemos comentado un poco lo que es el 7º Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral y profesional. Viene un 8º que dicen que va a ser en este mes de noviembre en la ciudad de Chiclayo por parte de los vocales supremos, si no han dicho. Esperemos que su aceptación al presente video y sobre todo recordando que la administración pública es una entidad para servicio de todos. Y vuelvo a decir que el funcionario público designado a dedo, llamado cargo de confianza,
debería nacer de la ley de los gerentes públicos de servicio. Gracias, hasta la próxima.